Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Vuestro refugio para las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros, literal, la cafeína ya ha hecho efecto y estoy listísima para compartir una noticia que sinceramente me tiene temblando de emoción. Podría decirse que tengo mariposas en el estómago, pero son mariposas turboalimentadas con café turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene completamente enganchados, que nos ha hecho suspirar, reír y hasta llorar a moco tendido, y sí, habéis adivinado, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Preparaos un cafecito doble, una infusión relajante, un vaso de limonada fresquita, lo que más os apetezca para endulzar la espera. Y que no falten las palomitas, porque esto va para largo. Hoy vamos a desgranar una información que ha estado circulando por las redes a la velocidad de la luz y que, de confirmarse, cambiaría muchas cosas. El panorama amoroso de las telenovelas turcas temblaría hasta sus cimientos. Vamos a analizar los rumores con lupa de detective, las pistas con el ojo clínico de Sherlock Holmes, las indirectas, todo lo que nos ha llevado a este punto de pura histeria colectiva. Porque si eres fan de esta pareja, como lo somos nosotros, si has gastado pañuelos viendo Erkencikus y has soñado con un amor como el suyo, sabes que cada pequeño gesto, cada mirada, cada comentario cuenta y se amplifica al infinito. Es como un juego de pistas a gran escala. Antes de que sigamos, quiero recordaros que este canal se nutre de vuestro apoyo, de vuestros comentarios ingeniosos, de vuestra pasión desbordada por el salseo. Así que si os gusta el contenido que os traemos, si os emocionáis tanto como nosotros con estas noticias, si sentís que formáis parte de esta gran familia de seriefilos y canyamaníacos, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, rápido y os asegura un chute diario de entretenimiento. Activad la campanita, la campana del chisme, para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si queréis que sigamos investigando a fondo todos los detalles de la vida de Can y Demet. Cada like es como un voto a favor de más exclusivas, más investigaciones y más noches en vela. Vuestro apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante, a escalar montañas de rumores y a descifrar los códigos secretos de Instagram. Ahora sí, vamos al lío. Que la verdad nos espera, o al menos, una versión muy interesante de ella. Bien, entremos en materia, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos mientras mordisqueamos el cojín del sofá, la que ha provocado más discusiones acaloradas en Twitter que un partido de fútbol, ¿cuál es el estado civil actual de Can Yaman y Demet Özdemir? Y lo más importante, redoble de tambores, por favor. ¿Qué notición increíble, explosiva, apocalíptica nos trae hoy? Como sabéis, Demet se casó hace un tiempo con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, no duró lo que muchos esperábamos. Un final inesperado que dejó a muchos fans con un sabor amargo y una sensación de ¿pero qué ha pasado aquí? Y Can, por su parte, ha estado centrado en su carrera, totalmente enfocado en conquistar el mundo. Encadenando proyectos a un ritmo vertiginoso, viajando como un torbellino y viviendo a caballo entre Italia y Turquía, un auténtico ciudadano del mundo. Pero, ¿y si os dijera que las cosas están a punto de dar un giro inesperado de 180 grados? ¿Y si la trama de sus vidas amorosas estuviera a punto de tomar un nuevo rumbo, uno que nos dejaría boquiabiertos? Últimamente las redes sociales han estado que arden, que echan humo, que casi necesitan un extintor de incendios. Fans de todo el mundo, desde Argentina hasta Zimbabue, han notado ciertas, digamos, coincidencias entre Can y Demet. Pequeños detalles que individualmente podrían no significar absolutamente nada, un simple error de la Matrix. Pero que al juntarlos, al analizarlos en conjunto y al conectar los puntos como en un puzzle gigante forman una imagen muy interesante. Una imagen que podría indicar que el amor está en el aire, o al menos, que el aire huele a reencuentro. Empecemos por las vacaciones. Ambos en diferentes momentos, y aquí es donde empieza la conspiración, han compartido fotos en lugares que, ¿cómo decirlo para no levantar falsas expectativas? Se parecen sospechosamente. Playas paradisíacas con arena blanca y aguas cristalinas, restaurantes con vistas impresionantes al mar Egeo, hoteles boutique con decoración minimalista y ambiente romántico. Lugares que perfectamente podrían haber visitado juntos. Podrían haber estado disfrutando de cócteles al atardecer, paseando de la mano por la orilla o cenando a la luz de las velas. La imaginación, amigos míos, es el límite. Luego están las interacciones en redes sociales. Sí, sé que puede sonar
A cotilleo barato, a stalkeo profesional, a pasar demasiado tiempo en Instagram, pero en el mundo de los famosos, cada like, cada comentario, cada emoji, se analiza con lupa con el rigor de un científico nuclear. Es como descifrar un código Da Vinci moderno. Y últimamente tanto Khan como Demet han sido bastante generosos con sus likes en publicaciones que, digamos, tienen un tono romántico. ¿Melancólico? ¿Intenso? No estoy diciendo que se sigan mutuamente y se comenten todas las fotos con corazones y emojis de enamorados rojo. No caigamos en la exageración. Pero sí que hay ciertos guiños sutiles, mensajes en clave, señales de humo digitales. Publicaciones sobre el amor verdadero, sobre las segundas oportunidades en la vida, sobre la importancia de seguir el corazón a pesar de los obstáculos, sobre la magia de los reencuentros inesperados. Mensajes que perfectamente podrían estar dedicados el uno al otro. Podrían ser una forma de comunicarse en secreto, de enviarse mensajes subliminales a través del vasto universo de Internet. Pero la cosa no queda ahí, esto se pone aún más interesante. Recientemente ha surgido una foto que ha revolucionado por completo el fandom, que ha incendiado los grupos de WhatsApp, que ha provocado ataques de histeria colectiva. Una foto aparentemente inocente tomada por un fan afortunado, o afortunada, no lo sabemos con certeza, en un restaurante de Estambul. En la foto se ve a una pareja sentada en una mesa, de espaldas a la cámara. Y aunque no se les ve la cara, aquí es donde entra en juego la magia de la deducción. Muchos fans aseguran con un 99% de certeza que se trata de Khan y Demet. La chica por el corte de pelo, la longitud de la melena, el estilo de la ropa y la forma del cuerpo, se parece mucho a Demet. Es innegable. Y el chico por la altura imponente, la complexión atlética, el peinado característico y el estilo casual pero elegante podría ser perfectamente Khan. La foto es de baja calidad, lo admito, está borrosa y pixelada, parece sacada de un teléfono de los años 90. Pero la similitud es innegable. Es como encontrar una aguja en un pajar, pero una aguja que brilla con la luz del amor. Por supuesto, esto podría ser una simple coincidencia, una casualidad del destino. Podría ser otra pareja que se parece mucho a Khan y Demet, o incluso una foto antigua que ha resurgido de las profundidades de Internet. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si realmente se trata de Khan y Demet disfrutando de una cena romántica en Estambul, lejos de los paparazzi y de las miradas indiscretas? Si esto fuera cierto, significaría que han estado viéndose en secreto, que han estado cultivando su relación en la clandestinidad, lejos de los focos y de la prensa rosa. Y esto a su vez podría significar que, redoble de tambores aún más fuerte, están intentando retomar su relación, que están dándose una segunda oportunidad. Que el amor ha vuelto a florecer entre ellos como un jardín secreto. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando, espera. Retomar su relación. ¿Pero no estaban separados? ¿No eran agua y aceite? ¿No habían quemado todos los puentes? Y sí, es cierto. Khan y Demet tuvieron una relación hace algunos años, durante el rodaje de la serie Erkencicus Pájaro Madrugador, la serie que los catapultó a la fama mundial, la serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Una relación que hizo las delicias de los fans, que los veían como la pareja perfecta, como almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta, repentina e inesperada, dejando a muchos con el corazón roto, con la sensación de que el mundo se había acabado y de que el amor era una farsa. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, un misterio digno de Agatha Christie. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas insoportables, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables. Incluso se rumoreó que había terceras personas involucradas, que había un triángulo amoroso en la sombra. Lo cierto es que tras la ruptura ambos siguieron caminos separados, se distanciaron y se dedicaron a reconstruir sus vidas. Demet se casó, como ya hemos dicho, y Khan se centró en su carrera internacional, convirtiéndose en una estrella global. Pero, ¿y si el destino tuviera otros planes para ellos? ¿Y si el universo estuviera conspirando para reunirlos de nuevo? Recordemos que el amor, a veces, es como un boomerang. Puede irse lejos, muy lejos, viajar a lugares remotos y desaparecer de nuestra vista durante un tiempo. Pero siempre termina volviendo a nosotros, con más fuerza y determinación que nunca. Y quizás, después de un tiempo separados, de reflexionar sobre sus errores y de madurar como personas,
Can y Demet se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que están destinados a estar juntos a pesar de todo. Quizás han aprendido de sus errores del pasado, han superado sus diferencias y están dispuestos a darse una segunda oportunidad, a construir un futuro juntos basado en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Además de las coincidencias en redes sociales y la misteriosa foto en Estambul, hay otro detalle que ha llamado mucho la atención y que ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. Recientemente Can ha estado hablando mucho sobre el amor en sus entrevistas, se ha puesto poético, romántico y filosófico. Ha dicho que cree en las segundas oportunidades, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la distancia no es un impedimento para el amor y que está abierto a encontrar a la persona adecuada para compartir su vida. Unas declaraciones que sin duda han dado mucho que hablar y que han hecho que muchos fans se pregunten si Can se está refiriendo a Demet. Y lo mismo ocurre con Demet. En sus últimas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la honestidad, la sinceridad y la comunicación en una relación. Ha dicho que busca a alguien que la haga reír, que la apoye en sus proyectos profesionales, que la ame tal y como es y que la haga sentir segura y protegida. Unas palabras que perfectamente podrían describir a Can. Parece que están leyendo el mismo guión. Por supuesto, todo esto son especulaciones, rumores sin confirmar, elucubraciones de fans apasionados. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Can y Demet estén juntos de nuevo. Pero, ¿no es emocionante pensar en la posibilidad? ¿No sería maravilloso ver a esta pareja, que tanto nos ha hecho soñar y suspirar, volver a estar junta y vivir felices para siempre? ¿No sería el final perfecto para esta historia de amor digna de un cuento de hadas? Y no olvidemos el impacto que tendrían sus carreras profesionales si decidieran volver a estar juntos. Imaginaos una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet. Sería un éxito asegurado. Una bomba de taquilla. La química que tienen en pantalla es innegable, la conexión que transmiten es mágica y los fans estarían deseando verlos juntos de nuevo, interpretando a una pareja enamorada. Sería como volver a vivir los mejores momentos de Erkencikus. Además, su relación podría ser un ejemplo para muchas personas que han sufrido desengaños amorosos y que han perdido la fe en el amor. Una demostración de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que las segundas oportunidades existen, de que nunca hay que perder la esperanza y de que el destino puede sorprenderte cuando menos te lo esperas. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿cuál es el estado civil actual de Can Yaman y Demet Özdemir? Demet, como sabemos, está divorciada, soltera y lista para enamorarse de nuevo. Y Can por el momento sigue soltero disfrutando de su vida y de su éxito profesional. Lo que significa que la puerta está abierta. El camino está libre. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos es real. Y aunque no tengamos ninguna confirmación oficial, las pistas que hemos analizado hoy nos hacen pensar que algo se está cociendo a fuego lento. Que el amor está burbujeando en el caldero de sus corazones. Así que después de analizar todas las pruebas, las coincidencias, los rumores y las indirectas, llegamos a la conclusión de que la posibilidad de que Can y Demet estén juntos de nuevo es más real de lo que pensábamos. No podemos confirmarlo al 100%, pero las señales son claras, evidentes y prometedoras. Y como fans incondicionales de esta pareja, no podemos evitar emocionarnos ante la idea de verlos juntos de nuevo, de ver su amor renacer de las cenizas y de verlos vivir felices para siempre. Eso sí, es importante recordar que al final, se trata de su vida privada. Y debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden estar juntos, seremos los primeros en alegrarnos y en celebrar su amor a bombo y platillo. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos y les desearemos lo mejor en sus vidas. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus corazones y que sigan brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber vuestra opinión, la que realmente importa. ¿Creéis que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Os gustaría verlos como pareja? ¿Tenéis alguna teoría conspiratoria que compartir con nosotros? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones, vuestros análisis y vuestros puntos de vista. Y si tenéis alguna información adicional, alguna pista que se nos haya escapado, no dudéis en compartirla. Juntos somos más fuertes. Hemos llegado al final del vídeo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que os hayáis entretenido, que os hayáis emocionado y que hayáis soñado un poquito.
Resumiendo, hemos analizado los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en coincidencias en redes sociales, fotos misteriosas, declaraciones recientes y a opinión de los fans. Aunque no hay confirmación oficial, las señales son prometedoras y nos hacen soñar con la posibilidad de ver a esta pareja junta de nuevo. Gracias por acompañarme un día más en este canal, gracias por vuestro apoyo incondicional y gracias por ser parte de esta gran familia. Espero que os hayáis divertido tanto como yo investigando este culebrón, que os hayáis reído con mis ocurrencias y que hayáis disfrutado de este momento de entretenimiento. Me encanta compartir estas noticias con vosotros y leer vuestros comentarios. Y ahora, la parte más importante, vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay posibilidades de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Os gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Cuál es vuestra serie favorita de Can y Demet? Quiero saber vuestras opiniones. Dejad vuestros comentarios abajo o los leo todos. Contadme si habéis visto alguna otra pista que se nos haya escapado, sois los mejores detectives del mundo. Y ahora sí, el último paso, la llamada a la acción. Si os ha gustado este vídeo, si os ha entretenido y os ha hecho soñar un poquito, no olvidéis darle un buen like. Compartid el vídeo con vuestros amigos fans de Can y Demet. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Vuestro apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Os quiero. Y a ver si pronto tenemos noticias oficiales de Can y Demet. Crucemos los dedos. Adiós. Y que el amor os acompañe.